Muy buenas noches, amables televidentes. De nuevo con ustedes para compartir su espacio Visión Integral, por ahora TV Canal 3, en todos los canales de cable, a través de TV Quisqueya, canal 1096, a través de This Network, Sling Latino, TV Hispanic, todas las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Bueno, la situación el tema de el tráfico de estupefacientes, tema de las drogas, como decimos en el país, cada día es más preocupante. Tráfico y consumo de droga en el país. Es un tema que nosotros no abordamos con frecuencia acá, pero esta semana el impacto que tuvo, señores, 2 cargamentos de droga. El tema del camión tanquero, un tanquero de gas que fue incautado por las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otro organismo del Estado, con 4.836 libras de marihuana en Pedernales, y 11 paquetes de cocaína. Pero en esta misma semana, en una lancha rápida, ¿no?, en la costa de Pedernales, 834 paquetes de drogas, 720 de cocaína y 114 de marihuana. Fíjense, en solo una semana, esa es una zona bastante vulnerable, y por lo que está ocurriendo en Haití, que creo que se ha convertido en uno de los lugares, de los destinos del tráfico internacional de droga, porque ahí, como una parte importante de ese país, y sobre todo lo que es el Puerto Príncipe, la capital, imagínense que el 90% está bajo las bandas haitianas. Entonces, el tema de la droga, imagínense lo que debe estar ocurriendo, y el tema del tráfico de armas, que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. Entonces, es una zona bastante vulnerable, la frontera, pero sobre todo esa costa y la zona de Pedernales, porque fíjense que en solo una semana la cantidad de droga que fue incautada, que en algún momento uno espera que se profundice más en este tema, no hay mayores informaciones. La persona del tanquero, eso está identificado, el camión, placa, cuál era el propietario, las lanchas también, las personas que están detenidas también. Lo que uno espera más adelante, que pueda haber mayor información y que finalmente, con toda esta droga que se está incautando en el país, de manera increíble, porque se ha incrementado el tráfico en esta zona y el consumo también. Entonces, uno espera que más adelante se pueda determinar cuáles son las personas responsables, porque no es el que iba conduciendo el camión y no es lo que iban en la lancha. Más hacia arriba, de dónde es esta droga, cuál es su procedencia y cuál era el destino que se supone que debía ser Haití. Pero para asombro nuestro también, el tema de lo que ocurrió ahora en Loma de Cabrera, que se parece muy poco a lo que ocurrió, creo que en una ocasión fue en la provincia Peravia, ¿no? Me parece que fue en la provincia Peravia. El tema de Loma de Cabrera, en una comunidad llamada El Tanque, provincia de Jabón, 5 personas muertas y 2 personas heridas. Y ahí todavía creo que queda un prófugo, no sé si ya se habrá entregado, pero ahí lo que había era un punto de droga denunciado por la comunidad, denunciado por las autoridades, conocimiento de la gente en Loma de Cabrera, conocimiento en Dajabón de que eso existía ahí, y entonces parece que fueron a dar un tumbe, porque ese punto de droga, que está en una zona bastante oculta, está en esa comunidad, pero uno de los cadáveres creo que estuvo flotando en el río, lo encontraron ahí cerca del río. Entonces imagínense que estaba en una zona boscosa, un poco oculta,
Pero las autoridades, según se dice, había el conocimiento de que ese punto de droga existía, cuáles eran las personas que operaban este punto de droga, porque esos puntos de droga, bueno, venta y consumo de droga, ahí la gente sabe dónde va a comprar para el consumo. Entonces, aquí en el país, siempre hemos hablado de que los puntos de drogas están identificados. Tú vas a una comunidad y pregunta, ¿quién es la persona que se encarga aquí en tal comunidad, el responsable del tráfico y consumo del tráfico de droga? Y señalan. Los puntos de droga lo identifican y puede salir por cualquier comunidad. Y yo que he estado en unos recorridos y que he conversado con varios comunitarios, señor, el tema de la droga es por donde quiera. La gente lo identifica. Y cada día niños menores de edad están vinculándose al consumo de droga. Menores de edad, 12, 13 años, dejan la escuela. Entonces es una situación que tenemos bastante complicada que debemos de prestarle atención. Los puntos de droga, insisto, siempre están identificados, las autoridades lo saben, pero se desmantelan algunas. Hemos visto muchísimos operativos en los últimos meses, varios operativos donde se ha incautado droga y se han desmantelado puntos de droga, pero eso es una situación que se está viviendo a nivel nacional. Aquí vamos a tener que emplearnos a fondo para ver cómo la droga no siga haciendo los estragos que está haciendo en la juventud dominicana, porque vamos perdiendo el país si esto se sigue incrementando. Hay los recursos, existen las instituciones para esto, y los puntos de droga la gente lo identifica con el temor de lo que pueda ocurrir, pero siempre se sabe, de una forma u otra, se sabe quiénes operan esos puntos de droga. Señores, el tema migratorio sigue siendo uno de los temas principales del país y sobre todo después de la cumbre del presidente y los expresidentes. Vamos a ver cómo ese tema avanza. Lo tratamos la semana pasada. Hay informaciones que posiblemente no se den a conocer sobre las cosas tratadas por la delicadeza del tema, pero el Consejo Económico Social, pues ha estado reuniéndose a partir de esa cumbre por las responsabilidades que tendrá en lo que serán estos diálogos. Hay una agenda que se está discutiendo de manera en las reuniones bilaterales con los representantes de los partidos, de los presidentes de los partidos políticos, las principales organizaciones políticas. Es un tema bastante complejo, nadie que espere una solución de la noche a la mañana. Importante las reuniones bilaterales que se puedan tener más adelante con los expresidentes para mantenernos informados de cuál es la situación en base a los puntos tratados que se supone que tienen que ver más con la seguridad nacional, y que entonces los delegados de los partidos políticos discutan, ¿no?, este tema, lleven su propuesta, porque creo que cada organización en el espacio donde se vayan a discutir esta propuesta llevarán la misma, y hasta ahora se habla de que es el Consejo Económico y Social. Yo externé mi opinión en el programa pasado, porque el Consejo Económico y Social no había operado con la rapidez, con la prontitud y sobre todo con la responsabilidad que debió hacerlo con los temas que tenía que conocer. Habíamos hablado de 12 reformas y creo que una sola llegó a discutirse a nivel del Consejo Económico y Social. Entonces el tema haitiano, que es el tema migratorio, la situación que vivimos con Haití, es muy compleja, y si va al Consejo Económico y Social, donde son más de 45 miembros, eso ahí puede generarse una situación bastante complicada,
por posiciones que pueden asumir gente que ni siquiera manejan el tema, pero además que pueden existir posiciones extremas, posiciones encontradas, porque estamos hablando que ahí están representadas las organizaciones, los partidos políticos, están representados los empresarios, los trabajadores, las organizaciones no gubernamentales, o sea, en una representación de toda la sociedad, las iglesias, las universidades, son 3 bloques de organizaciones. Y entonces ahí eso se torna bastante difícil. La experiencia nos dice eso y quizás avanzar en este tema sería un poco complicado. Y si tiene que haber otra instancia al margen de esta y que se concentren en los temas que están pendientes, quizás sea lo mejor. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días con el tema del Consejo Económico y Social y si es un tema que se estará discutiendo porque cada uno llevará sus posiciones, que son posiciones que tendrán que ver con la seguridad, con el tema económico, con la estabilidad del país. A veces planteamos el tema muy ligeramente, pero señor, el tema migratorio, sobre todo el tema con Haití, es bastante complicado, un tema que se ha agudizado en los últimos 30, 40 años, que no le estamos prestando la atención debida, y ahora continúa el tema de las repatriaciones. Estamos hablando que según las informaciones que dan las autoridades, en el mes de mayo ya van a mediados de mayo 18,000 indocumentados repatriados. Es un tema que no se va a detener, pero es una situación que hay que verla todos los días, la complejidad que tiene, porque están ahí los empresarios del área del sector agrícola, del sector de construcción, hablando de la paralización de la economía en esos sectores. Que hay que tratar este tema y ver cuáles serían las salidas que nosotros tenemos, pero será un programa de repatriación que no se va a detener, pero esto tiene muchísimo impacto en la economía dominicana. Y ahí mismo, conectando con esto, aquí hay gente que sin tener ninguna atribución legal, pues se toman decisiones y estamos hablando del alcalde de Dajabón, señor Santiago Riverón, que él entiende que está por encima de la ley migratoria, de cualquier disposición gubernamental, porque hay un plan migratorio que tiene 15 puntos. Y este señor se fue casa por casa a darle 15 días a los ciudadanos, a los haitianos residentes en Dajabón, que están alquilados en algunas propiedades, quizás son propietarios de algunas de ellas, para que abandonaran el país. Y salió con miembros de su seguridad, con su tradicional sombrero, ¿verdad? Que es un personaje muy característico, pero con un arma de fuego a la cintura. Entonces, eso no puede ser. Y ahí está el tema con los niños, que se pronunció con Ani por el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que él también sacó de un parque y que lo llevaba hacia la frontera. Entonces ahí la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, lo ha desautorizado porque él no tiene ninguna autoridad como para asumir estas funciones, y él, pues, como todo un personaje, pues desafía a la ministra de Interior y Policía. Vamos a ver qué pasa con este señor, pero él tiene que cesar en esas decisiones que está tomando, porque él ni ningún alcalde del país, porque está en la frontera, tiene derecho a tomar ninguna acción. Esto es un tema delicado y acciones como esas, de esa naturaleza, le pueden hacer muchísimos daños al país. Este señor hay que someterlo a la ley. Por otro lado, el tema de los bloqueos de teléfonos en las cárceles del país, el director del Indotel, Guido Gómez Mazara, podría conocer recientemente en la semanal que realiza el presidente de la República todos los detalles de este plan, que no solamente tiene que ver con el bloqueo de los celulares de la cárcel, sino un plan mucho más ambicioso, porque tiene que ver con la tecnificación de los destacamentos, poniéndole computadora,
y todo lo que se requiera. Y hay un plan piloto que se va a hacer con el Indotel, coordinado con la Dirección Nacional de Investigación, el DNI, que tiene que ver con la cárcel de Asua, el 15 de Asua, Rafael Santiago, El Pino La Vega y Anamuya de Higüey. Estamos hablando de que el 90% de las llamadas fraudulentas que se hacen para extorsionar salen de la cárcel. O sea, la mayoría de los delitos que se cometen son coordinados por la de la cárcel, por los presos en las principales cárceles del país, que yo no sé si tiene que ver solo con el nuevo modelo o con el viejo modelo. El hecho es que este es un plan que se va a estar monitoreando, que está diseñado, que se va a empezar a desarrollar para bloquear la comunicación en las diferentes cárceles del país. Este será el plan piloto. Vamos a ver la efectividad del mismo. Lo curioso de esto es que no esté, lo va a monitorear, como decía el director del Indotel, el Indotel y la Dirección Nacional de Investigaciones. Y veremos qué pasa con la Procuraduría General de la República, que es la que tiene que ver con la dirección de prisiones. Pero el mejor bloqueo que se puede hacer en una cárcel es las autoridades no permitiendo entrada de celulares, porque por algún lado esos celulares llegan a las diferentes cárceles del país. Finalmente, la situación del tránsito, ya definitivamente en la semanal también se anunció que las 143 medidas se van a dar a conocer próximamente, pero ese es uno de los problemas principales que tiene en estos momentos la sociedad dominicana, el caos en el tránsito. Ojalá que ya se den los detalles de cuáles serán estas medidas para ver si de una vez y por todas nosotros podemos tener un alivio en la situación de caos, de violencia, hay que decirlo, de violencia que se vive en el tránsito de este país. Y una información última es que aquí hay 3.5 millones de motocicletas y solo 10,000 y tantas, 10,800 tienen autorización porque tienen una licencia de conducir. Imagínense en una situación como esta que estamos viviendo de caos en todo el país. Vamos a hacer una pausa y le dejamos entonces con José Ernesto Báez, quien va a tratar su acostumbrado segmento de finanzas y mercados de valores.